Buenas noches. La mayoría de personas tememos a lo desconocido, a todas esas figuras como los fantasmas que no cuadran con la realidad tal y como la entendemos. Seguramente ustedes, que nos siguen cada semana, cuando ven un testimonio en esta mesa de una persona que se ha enfrentado a lo imposible, seguro que piensan, ojalá que nunca me toque a mí. Pero ¿qué pensarían si ese fuera su trabajo? ¿Imaginan que les contrataran precisamente para entrar en esos lugares más encantados de España, esos lugares donde muchísimos testigos, numerosas personas están asegurando que se están produciendo fenómenos paranormales? Hoy estará con nosotros el reportero de Cuarto Milenio, Javier Pérez Campos, que es de esas personas que ha entrado en los peores lugares de Córdoba y de España. Se ha enfrentado a las peores situaciones y hoy nos las va a contar aquí. Vamos a descubrir junto a él cuáles han sido los casos que más le han sobresaltado tanto aquí en Córdoba como en toda la geografía nacional. No se muevan porque aquí empieza Córdoba Misteriosa. Ya está con nosotros Javier Pérez Campos. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Javier, para quien no lo conozca, aunque la mayoría sí que le reconocen por su programa, por su actuación en el programa Cuarto Milenio, contaremos que Javier es de Ciudad Real y aunque es muy joven es ya todo un veterano en el mundo del misterio. De hecho, lleva 10 años colaborando en revistas especializadas, programas de radio, de televisión y actualmente es reportero tanto de Cuarto Milenio como de Milenio 3. Entre sus grandes éxitos, entre sus bestsellers, se encuentra En busca de lo imposible, de Editorial Oberón, o Los ecos de la tragedia, otro libro muy vendido, de Editorial Planeta. Esta noche vamos a hablar con él de todos esos lugares en los que se ha encontrado con lo desconocido y vamos a descubrir esas experiencias que él ha vivido en algunos sitios donde usted y yo seguro que no se atreverían a entrar. Así que, Javier, vamos a empezar por el principio, de todos esos lugares donde tú tienes que entrar, donde muchísimas personas te están contando que se han enfrentado a situaciones muy extrañas, muy desagradables, que algunos han sufrido auténtico terror. ¿No te imponen respeto? ¿Alguna vez has pasado miedo al entrar a estos sitios? Bueno, es inevitable y al final es cierto que estás yendo a un lugar donde hay testigos, hay personas que se han encontrado con cosas que les han hecho no querer volver a ese sitio. Y uno de esos lugares fue Rocas Altas, en Ibiza, donde en el año 72, el 6 de enero, se produce un terrible accidente de un avión que choca con ese punto de la montaña. Y desde ese momento el lugar queda marcado, la gente dice que allí se escuchan cosas extrañas, que incluso en mitad de la noche durante acampadas se escuchan gritos desgarradores, como si se estuviera repitiendo la escena de lo que allí ocurrió, ¿no? Con ese tremendo accidente que causó la muerte de unas 102 personas. Pues nosotros cuando acudimos a ese lugar hay una testigo que es María Luisa y ella nos dice que ella lleva 10 años sin subir a ese sitio por algo que le ocurre una noche en la que durante una acampada, como contábamos antes, pues empiezan a escuchar unos gritos tremendos y al salir descubren que no hay nadie allí y van notando cómo esos gritos van aproximándose a su tienda de campaña. Esos 6 jóvenes se quedan encerrados, aterrorizados, hasta que se hace de día, cesan esos gritos y recogen la tienda y se marchan de allí. Y lo que ella nos dice cuando terminamos la entrevista en su casa, esa noche nosotros íbamos a subir al lugar y nos dice que no nos recomienda que subamos, que si ella fuera nosotros se quedaría en su casa y no acudiría a ese lugar. Pero claro, nosotros tenemos que ir allí, tenemos que comprobar cómo es ese sitio, cómo es durante la noche, cómo se respira, porque a mí me parece muy interesante hacer la prueba de, probar un lugar, ¿no? Y ver cómo el testigo se ha sentido cuando ha tenido esa experiencia. Y en ese sitio lo pasé francamente mal. Yo subí completamente solo, eran las 12 de la noche aproximadamente.
era un sitio donde tienes que dejar el coche y continuar andando por una explanada de unos 20 minutos aproximadamente hasta llegar allí, ¿no? Allí hay un memorial a las víctimas donde se ven los nombres de las personas que fallecieron. Allí en teoría es donde ocurre todo, y de verdad que lo pasé mal porque llegó un momento en que no pude controlar la sugestión. No ocurrió nada, pero era la sensación de que podía ocurrir en cualquier momento, y pensaba que si le había pasado a tanta gente, ¿por qué no me iba a pasar a mí esa misma noche? ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando uno va tan sugestionado? Bueno, en tu caso quizás ya uno acaba casi acostumbrándose a esa sugestión, pero ¿qué se siente cuando a ti te llega un caso, te dicen que tienes que ir a un lugar que tú no conoces, nunca has estado? Existe un riesgo físico, en algunas ocasiones entráis a lugares donde el riesgo es realmente físico. Y aparte tenemos todo eso que, bueno, pues los humanos, por mucho que queramos, todos tenemos una parte en la que nuestra mente empieza a decir, ahí te puede ocurrir algo que no conoces, te puede ocurrir... te puedes enfrentar a lo desconocido. ¿Qué le entra a una persona por el cuerpo cuando está preparando esa investigación? Pues es complicado porque es una sensación un tanto ambigua, ¿no? Por un lado, la atracción de lo desconocido, de lo que pueda ocurrir, y por otro lado, esa sensación quizá más objetiva, más fría, de en este lugar hay que tener cuidado, como tú dices, ¿no? Por cuestiones físicas principalmente. Hay lugares abandonados de los que hablaremos, lugares en los que puedes tener un accidente y hay que ir con cierto cuidado. Pero claro, cuando llegas al lugar, lo primero que intentas hacer es alejar la sugestión, dejarla de lado, intentar controlar el miedo y actuar con la mayor frialdad posible. Pero hay un momento, como digo, en que eso es incontrolable. El miedo se desboca por completo cuando uno menos lo espera, cuando baja las defensas, porque uno no puede estar constantemente controlándolo. Y desde luego, sobre todo cuanto más me ha pasado es cuando he estado más... pues más metido, ¿no? en una investigación, más obsesionado, a veces sanamente y otras no tanto, pero también es un poco lo fascinante de nuestro trabajo, entre comillas, de nuestro oficio, porque lo bonito es obsesionarse con un caso, intentar llegar al fondo, tener los documentos en una habitación de hotel, por ejemplo, estar indagando, tener pesadillas, porque en el fondo pues estás metido en ese mundo donde lo onírico también nos envía ciertos mensajes en ocasiones y hay que hacerles caso. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el Hotel Corona de Aragón, donde también hay un terrible incendio, hay mucho misterio en ese lugar, en una habitación concreta, la habitación 510, y estando yo una noche en esa misma habitación, pues empiezo a mirar los periódicos, a escuchar testimonios, y claro, al final es incontrolable la pura sugestión y el puro miedo. Y a veces pues también ocurren cosas durante las investigaciones, ocurre el misterio, no es lo más normal, no es lo más habitual, pero en ocasiones pues nos han ocurrido cosas extrañas y nos han hecho reaccionar de forma que no esperábamos, porque cuando a mí me ha ocurrido algo extraño no he actuado con miedo o con temor, ha sido todo lo contrario y de forma inconsciente. Claro, porque tenemos que tener en cuenta que mientras muchas personas que nos están viendo piensan, ojalá que a mí nunca me ocurra, cuando tú vas a un sitio, para ti lo mejor que te podría pasar quizá sería que te ocurriera, ¿no? Que sí, te encontrara el fantasma. Pero también pasa lo contrario, ¿eh? Hay veces que vas a un sitio y dices, por favor, que no pase nada, porque hay sitios tan tremendos que de verdad si ocurriera algo yo no sé cómo reaccionaríamos, ¿no? Algunos en Córdoba, el monasterio de Hornachuelos, del que podemos hablar ahora más tarde, pero es un sitio donde de verdad si ocurriera algo y hubiera que salir corriendo de allí, estando a unos 5 kilómetros de la población más cercana, pues nos faltaría sitio para correr, ¿no? Y para correr, bueno, y es imposible correr, el camino es totalmente impracticable, sí. Y estamos hablando de un lugar donde, como tú dices, el riesgo quizá está el paranormal, pero el físico muy peligroso. Es absolutamente real. Estamos hablando de un lugar, como tú bien dices, donde además que está plagado de culebras, es un lugar donde hay muchísimos animales pequeños que te pueden en cualquier momento inyectar algún tipo de veneno. Como tú dices, allí la única forma de ir a salvarte sería en helicóptero, porque si cualquier tipo de ambulancia o de personal sanitario tuviera que desplazarse hasta allí, tardaría 2 horas en llegar. Sí, yo me acuerdo además, José, que estando justo en ese lugar hicimos una conexión en directo con el programa Milenio 3, nosotros estábamos allí tranquilamente, entre comillas, ¿no? Habíamos entrevistado testigos y demás, y de pronto empezaron a llegar mensajes de gente de la zona que conocía el lugar y que nos dice, tened cuidado porque aquello es un nido de víboras. Y claro, cuando habíamos andado por allí, que había matorrales que nos llegaban casi hasta el pecho, que no veías por dónde estabas pisando, pues de pronto todos adquirimos una conciencia nueva de ese sitio y tuvimos muchísimo más cuidado por los sitios en los que íbamos.
Bueno, pero no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empieza tu fascinación por el misterio? Porque como he dicho antes, eres muy joven, pero llevas ya toda una vida en esto. Sí, yo fíjate, con 13 años había un libro en casa de mi tío, Agustín, que siempre me fascinaba, es Enigmas sin resolver de Iker. Y yo me acuerdo que cada vez que iba allí los domingos a comer o cuando me quedaba a dormir allí, pues siempre lo ojeaba esas terribles fotos del cadáver de Boissaca, por ejemplo, fotos muy impactantes para un niño y que, sin embargo, pues a mí me impresionaban aquellas historias. Y esas navidades, ese tío me regaló la segunda parte del libro, yo lo leí impresionadísimo con todo lo que aparecía ahí, y desde ahí, desde esos 13 años, pues empecé a escuchar programas, a comprar revistas, pero ya a los 16 hice mi primera investigación, una investigación en un edificio de Ciudad Real donde la gente estaba aterrorizada de verdad. Los miembros de seguridad decían que veían una monja al final de un pasillo, y cuando yo fui a la historia del lugar y descubrí que aquello había sido un antiguo hospital donde habían trabajado monjas, pues claro, me quedé alucinado, ¿no? Aquello no podía ser una casualidad, que tanta gente estuviera viendo una escena del pasado. Y me impresionó tanto porque, además, en mi grabadora, donde había estado entrevistando a uno de los testigos, en un momento en el que solo estábamos el testigo y yo, pues se colaba una voz, de pronto, una voz de fondo, que parecía decir sombra. Y aquello ya me fascinó, ¿no? Por un lado había ese miedo, la ambigüedad de la que hablábamos antes, y por el otro lado la atracción de lo que había ocurrido allí. Estuve varias semanas siguiendo la pista, acudiendo al lugar, y cada vez que salía de ese edificio yo tenía muy claro que eso es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Yo quería seguir preguntando a la gente, localizando a testigos, consiguiendo voces, y por fortuna pues he podido seguir haciéndolo. Tuve muy claro además que yo quería enfocar mi carrera al periodismo, lo hice en cuanto comencé la universidad, y bueno, he tenido la suerte de tener todo muy claro desde muy joven. Me contabas que tú tienes una relación, o has tenido una relación muy especial con Córdoba, ¿verdad? Sí, muy especial, porque además tengo aquí buenos amigos, gente muy querida que ha trabajado aquí o que ha estudiado aquí, y he venido mucho a Córdoba, tanto por placer, ¿no?, como también por trabajo. Soy muy amigo de un compañero, un querido compañero, Alejandro López Andrada, que es uno de los grandes cronistas y escritores de esta ciudad y de España, y que nos ha enviado información muy interesante que yo he tenido la fortuna de seguir con él, y que desde luego, pues fíjate, haciendo un repaso a los casos que yo he investigado a lo largo de estos años, resulta que Córdoba pues podría ser una de las 3 ciudades que más he visitado. Algo tendrá, ¿no? Buah, desde luego, sí, bueno, a mí me impresiona, me fascina. Vamos a ir desgranando esos casos que has investigado en Córdoba, y bueno, yo creo que el más impresionante sería este al que nos acabamos de referir, ¿no?, el de Santa María de los Ángeles, en el municipio de Hornachuelos. Cuéntanos cómo empieza todo, cómo os llega el caso. Pues el caso nos llega gracias a Jesús Camacho, a un grupo de investigación que en ese momento estaba indagando en el caso. Él nos manda esta información, nos cuenta que llevan unos meses investigando, y bueno, pues nos empiezan a mandar algunos datos, ¿no? Nosotros empezamos a recabar algunas de estas informaciones, a contrastarlas, y por otro lado nos damos cuenta de estas grandes casualidades, ¿no?, porque de forma paralela en el programa empezamos a recibir algún correo electrónico de personas que desde el pueblo de Hornachuelos pues habían acudido allí y les habían ocurrido cosas extrañas. Así que claro, conseguimos reunir a un grupo de testigos tan importante y conseguimos contrastar algunos datos tan interesantes de ese monasterio, de ese edificio que arrastraba una supuesta historia maldita, ¿no?, de incendios en momentos clave, cuando se había terminado de recuperar de uno de esos incendios, volvía a surgir otro de forma extraña, había muertes, había mucha leyenda en ese sitio, y nos pareció muy interesante. Y de verdad que a mí es uno de los sitios que más me ha impresionado a nivel visual, porque es como yo lo describía en el reportaje como una tremenda cicatriz en mitad de la sierra. Se puede ver ya desde abajo, cuando uno se va acercando por el camino, que hay que recorrer andando, hay que recorrer esos kilómetros andando hasta llegar al lugar, un sitio completamente aislado. Y la verdad que cuando conseguimos hablar con los testigos, que pudimos además entrevistarlos in situ, fue muy interesante volver con ellos al lugar de los hechos y ver cómo de verdad había una cierta tensión por parte de ellos, ¿no?, que es algo muy interesante en los testigos cuando vuelven al lugar de los hechos. Y se fue haciendo de noche. Nosotros pasamos allí dos noches enteras hasta que amaneció. Fue una gran aventura, y hubo momentos en los que pasamos verdadero miedo, no me avergüenza reconocerlo,
Incluso recuerdo perfectamente que escuchamos como un arrastrar de escombros en la parte de arriba, estando al salir de las cocinas en uno de los pasillos, subimos corriendo a esa primera planta y allí no había absolutamente nadie, ni había nada que pudiera haber arrastrado, ¿no?, a alguna persona. Así que esa fue la bienvenida al lugar y la noche fue agitada, saltaron los sensores de movimiento, ocurrieron ciertas cosas impresionantes. ¿Qué se siente al entrar a ese lugar y ver que 300 ventanas con posiblemente miles de ojos te observan? Impresiona mucho, es un sitio que a mí me marcó, de verdad que yo lo había visto en fotografías y no esperaba que el impacto fuera a ser tal. Cuando uno incluso se pone delante de la fachada, ve esa enorme cruz de varios metros de altura y bueno, es que no se corresponde para nada con las fotografías. Además es un sitio bonito para que la gente pueda ir caminando durante el día, pero durante la noche se convierte en un lugar inaccesible, el lugar queda completamente en silencio y cada pequeño ruido originado por causas naturales pues se escucha multiplicado por 100, ¿no? Además recuerdo que había una sala completamente abarrotada de murciélagos que estaban colgados del techo y que cada vez que entrábamos por ahí, porque era una zona por la que había que pasar, pues se revolucionaban, ¿no? Y nosotros incluso vimos cómo algunas de esas ventanas a las que tú te referías se cerraban y volvían a abrirse en momentos en los que no había viento, por ejemplo, ¿no? Y lo vimos varios miembros del equipo. Aquello fue una noche muy especial. Además, ahí es cierto que las ventanas pesan poco, pero claro, lo normal sería que si hay una ráfaga de viento, todas las ventanas que están en el mismo lateral se abrirán todas, ¿no? En mayor o menor medida, no que solo una lo haga. Y además con esa lentitud, ¿no? Porque cuando hay una ráfaga de viento, las puertas o las ventanas pegan portazos, pero nosotros vimos cómo se abría despacio, volvía a cerrarse y lo vimos en varias ocasiones, y siempre una ventana muy concreta, que era la del segundo piso, en la zona de la fuente, cuando uno entra por la fachada principal, y bueno, aquello nos impresionó mucho, ya te digo, porque además el sitio, la planta es un laberinto enorme, no sabes muy bien cuando entras por qué lugar vas a salir y al final algunos miembros del equipo incluso llegamos a perdernos, ¿no?, en ese enorme laberinto. ¿Llegasteis a subir a la última planta donde hay unas habitaciones? Sí, llegamos. Una especie como de lugar para cambiarse de ropa, ¿no? Sí, podría ser. Que hay unas escaleritas como muy pequeñas y además había unas puertas que estaban abolladas, habían recibido varios golpes. Llegamos a una zona que era como una especie de capilla también. Los sótanos, por ejemplo, nos impresionaron también mucho porque se conectaba a ellos a través de diferentes conductos, escalerillas. Aquello fue una gran aventura. Bueno, una de muchas, ¿no?, de las que habéis vivido en Córdoba, ¿no? Porque luego también, como acabas de comentar, estuviste con Alejandro López Andrada, amigo del programa, con Paloma Navarrete, también amiga del programa, y entre ambos la verdad es que conseguisteis un caso muy bonito, ¿no? Impresionante, un caso, fíjate, además fue la primera vez que yo conocía a Paloma Navarrete, pero no había viajado con ella hasta entonces. Y claro, bueno, siempre te queda la duda de hasta qué punto ella puede tener información, no tenerla. Yo confío plenamente en el hermetismo, ¿no?, de los compañeros, pero a veces puede ser un caso demasiado conocido o puede tener alguna información si sabe a qué lugar va. Pero claro, yo le dije que nos íbamos a Córdoba y no le dije nada más. Una vez en Córdoba cogimos un coche que nos llevó a Villanueva del Duque, que es el lugar donde estaba ocurriendo todo. Y era una casa antigua, donde una familia entera estaba aterrorizada por los fenómenos que estaban viviendo. Hablaban sobre todo de una sombra que se paseaba por la planta de abajo, por debajo de unos soportales, porque es una casa cordobesa típica, ¿no? Una casa muy antigua, muy grande, y todos los miembros de la familia habían vivido cosas, pero sobre todo hablaban de ese personaje que caminaba por una zona muy concreta. Pues cuando Paloma llega allí, que no sabía ni el lugar concreto, nada más entrar en la casa, es muy curioso, ¿no?, pero había un niño de unos 18 años que él decía que él había llegado a ver la figura, y había un niño pequeño, su hermano, que él solo la escuchaba, él escuchaba los pasos. Esta información solo la tenía yo y la tenía Alejandro, mi compañero. Pues cuando llega Paloma, lo primero que le dice al mayor es: bueno, vosotros sois bastante sensibles, ¿no?, porque vosotros también habéis notado cosas en la casa. Y entonces al mayor le dice: porque tú ves, y al pequeño le dice: y tú oyes. Claro, ¿cómo Paloma podía tener información de ese tipo para saber todos estos datos, ¿no? Pero fue pasando la tarde y nos fue dejando todavía más sorprendidos, hasta el punto de que llegó a entablar una conversación con esa figura. Ella aseguró que veía un hombre vestido de oscuro andando por esa zona concreta, parecía que era un cura del siglo XIX, y entonces le llega a dar
una fecha, 1814, y le dice que es un hombre de iglesia, que es el habitante de la Casa Grande. Al principio creíamos que la Casa Grande sería el ayuntamiento, llamado así, ¿no?, en anteriores épocas, pero no. Alejandro López Andrada, tiempo después, en una magistral investigación de biblioteca, descubre que esa casa se llamaba la Casa Grande, era conocida entre los vecinos así, que había habido curas viviendo en ese lugar y que en 1814 se produce una gran desamortización y estas personas tienen que marcharse de allí. El cura, Paloma, no consiguió echarlo de la casa, por lo menos lo tranquilizó a la familia, y lo que descubrimos tiempo después es que en esa casa había habido un tesoro custodiado en la planta de arriba que se descubrió durante unas obras tiempo después, y claro, todos los datos iban cuadrando a la perfección con todo lo que había visto Paloma. Y no solo eso, ya también llegó a ver a una persona de la familia que vivía allí en ese momento, y que la describió tal cual, dio nombres, dio datos concretos como una habitación que se había cambiado de lugar y que efectivamente fue así, ¿no? Y aquello nos impresionó muchísimo, también a la propia familia, y fue una de las primeras veces en las que yo me quedé alucinado con este don que tiene nuestra compañera Paloma Navarrete. Paloma es impresionante, y otro lugar impresionante también es Fuente de la Lancha, ¿verdad? Allí vivisteis también grandes aventuras. Sí, fue otra de esas aventuras que tuvimos la suerte de compartir con Alejandro López Andrada. Él nos envía una información muy interesante, porque allí además es uno de los casos donde se entremezclan muchas cosas. Él nos habla de unas extrañas luminarias que se empiezan a ver durante la Guerra Civil y luego de la aparición de un monje en una casa muy concreta, y pudimos hablar con varios vecinos que recordaban aquello. Lo cierto es que no todos quisieron hablar porque, claro, en un pueblo pequeño, pues hablar de ciertas cosas parece un tabú y parece pues una forma de estar señalado por el resto del pueblo. Pero hubo gente muy valiente que sí quiso hablar. Nos habló, por ejemplo, la mujer que en el año 36 aproximadamente, llega a ver una luz muy extraña a las afueras del pueblo, y conseguimos localizar a las personas que habían vivido durante años en la bautizada como Casa del Farol. Esa casa, a las afueras, en la fachada principal, tenía una estampita de San Antonio, donde bueno, pues muchas personas le encendían velas, le hacían peticiones, iban allí pues para rezar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que después de la Guerra Civil la gente deja de atender a esa estampa, deja de acudir a ese lugar, y entonces a partir de ese momento hay muchos vecinos que aseguran encontrarse con la figura de un monje que deambula por puntos muy concretos. Además, la familia que vivía en esa casa donde estaba el farol y la imagen de San Antonio, pues en el interior del domicilio empiezan a vivir aterrorizados por la presencia de este monje, que además decían que se aparecía en los momentos más insospechados, en el coche, cuando estaban de camino a su casa. Es decir, se sentían casi perseguidos por esta extraña figura. Y había gente muy joven que no conocía esa estampa de San Antonio porque ya la habían quitado, y lo sorprendente es que cuando acuden al lugar y hay gente que les enseña esa foto de esa estampa de San Antonio, mucha gente dice reconocer al monje que se está apareciendo. Y finalmente la historia tenía un dramático final, porque la última persona que compra la llamada Casa del Farol acaba derribándola porque quiere construir una nueva casa, y derriba ese pequeño farol y esa hornacina donde se había guardado la estampa durante años, ¿no? Y claro, desde el momento en que levanta la nueva casa, empieza a convertirse en un hombre retraído, en un hombre que no habla con los vecinos, empiezan a notarlo cansado, hastiado, y cuando cuenta a personas de confianza que en su casa se está apareciendo un monje, que se siente casi amenazado por esa figura, y le dicen que puede tener que ver con esa estampa de San Antonio, pues el hombre acude a la escombrera donde ha tirado todos los restos de la casa a buscar esa hornacina. Y no sabemos si tendrá relación o no, pero lo cierto es que unos meses después de todo aquello, el hombre es encontrado sin vida en su casa, parece que se ha ahorcado con el teléfono, con el cable del teléfono, y es una historia muy trágica, ¿no? No sabemos si este hombre vivió acosado por esta figura. Lo cierto es que los vecinos y la gente que trataron con él así lo aseguraron, pero claro, es muy arriesgado también decir o afirmar 100% que tenga relación una cosa con la otra.
Alguien como tú, que ha estado en tantos lugares, tantas investigaciones, tantas historias, ¿no empiezas quizás a encontrar patrones comunes? Es decir, hay figuras que se repiten, al menos a nosotros nos encontramos con ellos, figuras que se repiten en muchos casos. Parece como que nos da más miedo que el fantasma, el espectro, como queramos llamarlo, sea una niña, sea un monje. ¿Por qué piensas que se repiten estos patrones? Esa es una pregunta que yo me he hecho durante años, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que dice ver a niños? Yo a lo largo de las investigaciones, pues hay decenas de casos donde la figura que se aparece es un niño. Y la respuesta, por lo menos para mí, convincente, me la dio Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y gente del grupo EPTA, que bueno, su teoría, al igual que la de tantos otros, es que cuando la vida se corta de repente, pues los niños no tienen conciencia de la muerte, no son capaces de entender que lo que es el perder la vida, ¿no? Y para ellos esa dificultad, esa gran dificultad, pues puede ser la causante de que no se vayan al otro lado y de que se queden en un sitio. Y bueno, a mí me convence, ¿no? Porque es cierto que tú hablabas de patrones que se repiten, pues los patrones que se repiten en las apariciones de niños es que hacen su vida cotidiana, si jugaban en tal habitación se les ve en esa habitación, dicen frases, la gente que los ha escuchado, relacionadas siempre con niños, con lo que ellos hacían en vida, y bueno, quizá tenga algo que ver con todo eso. También hubo una teoría, porque, claro, ¿por qué nos da tanto miedo un niño? ¿Por qué la visión de un niño, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jaén, donde incluso llegan a abrirse diligencias, donde acude la policía local ante la llamada aterrorizada de las mujeres de la limpieza? ¿Por qué esa figura nos causa tanto pavor? Y alguien dijo, no recuerdo exactamente dónde, que quizá nos da miedo porque desconfiemos de que lo que estamos viendo sea un niño y quizá sea algo que se está haciendo pasar por un niño, utilizando esa imagen pura pues para acercarnos a ellos de esa forma, ¿no? No sé, la verdad es que a mí me parece que la visión de los niños, no sabemos por qué, pero sí que toca algo muy profundo que nos causa un miedo especial. Sí, es cierto que es una posibilidad, ¿no? El hecho de que al ser una imagen que rebosa armonía, que rebosa ternura, quizá y nosotros y descuadrar, ¿no? Como decíamos al principio, con la realidad tal y como la entendamos, pues puede haber ahí un choque, ¿no? Muy grande que nos haga decir esto no encaja, aquí el descuadre es muy grande, porque si se nos aparece quizá también de ahí el hecho de que otras apariciones se personifiquen en damas blancas, ¿no? También un ser muy puro, muy agradable supuestamente de ver. Bueno, pues es una posible teoría. Sí, además, si te fijas, José Manuel, en las psicofonías, por ejemplo, también es una de las voces más habituales, las voces de niño, las voces infantiles, son las que se cuelan más habitualmente quizá que otro tipo de voces. Y las femeninas también se suelen repetir mucho. Pues es una interesantísima teoría. Y también decíamos monjes, ¿no? En Córdoba hay un monje, un fantasma muy cordobés, que sobre todo que actúa, podríamos decir, por la provincia, que se llama el enlutado. A mí me parece impresionante esa historia. Has investigado también la historia del enlutado, ¿no? Sí, estuvimos en las carreteras donde aparece este personaje, un personaje que ha sido visto por diferentes personas en diferentes épocas de la historia, pero siempre en puntos muy concretos. Nuestro amigo López Andrada se encuentra con él una noche de difuntos, con su hija Rocío en el coche, yendo hacia Villanueva del Duque, pero hay otro caso en la propia ciudad de Córdoba, llegando a Córdoba desde la Carolina, en la carretera hay un grupo de jóvenes que se encuentra con esta figura cuando se les pincha una rueda en mitad de la noche, van a acudir a buscar el punto kilométrico para avisar a la grúa y entonces observan algo de gran altura que se va acercando a ellos. Dicen que más oscuro que la propia noche, y lo que más les impresiona es que no tiene los movimientos típicos de un caminar, sino que parece que va flotando a unos metros por encima del suelo. Y no solo eso, sino que la figura va tapada con una especie de capucha, y estos jóvenes, creyendo que se trata de algún tipo de broma en mitad de la madrugada, aunque les extraña por esas horas, se acercan a él, le dicen quién es usted, qué es lo que está haciendo. Llegan incluso a alumbrarle la cara con el teléfono móvil, y es entonces cuando descubren que aquello no es nada normal, porque
la luz, en lugar de mostrarles una imagen, lo que les muestra es una especie de oscuridad abismal, ¿no? Ellos dicen una oscuridad que nunca antes habíamos visto, una profundidad que no debería estar en ese rostro, y es entonces cuando se quedan tan asustados que deciden echar a correr hacia el vehículo que tiene la rueda pinchada. Y ellos dicen que cuando consiguen subirse al coche, uno de ellos, con un ataque de histeria, tienen que arrancar el coche, circulan con la rueda pinchada y son capaces de ver a través del retrovisor cómo esa figura va siguiéndoles, a pesar de la velocidad del coche, va siguiéndoles muy de cerca hasta que llegan a una gasolinera y pueden parar allí, ¿no? Y allí lo que hacen es comprar chocolate para este joven que se ha quedado impresionado, que se ha quedado en un estado de shock por este tipo de visión, ¿no? Y de verdad, pues lo que comentaba antes, fueron dos jóvenes, yo pude entrevistarles en el lugar también de los hechos, tenían muy claro todo lo que había ocurrido, recordaban perfectamente el lugar exacto casi donde se había parado la figura, y no solo eso, sino que aún cuando relataban aquello se les veía que lo estaban pasando mal, ¿no? Se veía miedo en su mirada. ¿Y cómo puede, alguien podría pensar, ha podido ser una alucinación, cómo pueden tres personas que viajan en un mismo coche coincidir con la misma historia? Claro, sería un tipo de alucinación también muy interesante para estudiar, ¿no? Y por qué de pronto esa alucinación. Además, nos contaban que unos metros antes de pinchar la rueda pasaban cerca de un accidente de tráfico, ellos ven una ambulancia llevándose a alguien en una camilla, subiéndolo a la ambulancia, y pensaban, ¿podría haber tenido que ver con ese accidente? Pues no lo sabemos, pero lo cierto, si se trata de una alucinación, es que mucha más gente ha tenido la misma alucinación en esta zona con un personaje del mismo tipo. Y ya en los años 30, 40, en los periódicos, por ejemplo, se empieza a hablar de un personaje muy parecido. Por ejemplo, hablaban del fantasma de Peñarroya, que dicen que tiene aterrorizado a todo el pueblo y que se lanzan todo tipo de teorías que la relacionan incluso pues, con ciertos actos que se estaban llevando a cabo en el cementerio, ¿no? Hay muchos testigos en Córdoba. Además, cuando hicimos el caso del enlutado, hubo algunos que no quisieron hablar, pero que también, muy cerca de la capital, pues habían visto esa misma figura. Es algo que continuamente se repite en tu trabajo, ¿no? Muchas personas que te cuentan historias sorprendentes detrás de las cámaras, pero que delante de la cámara le da miedo hablar, ¿verdad? Claro, es algo que se repite, por fortuna, cada vez menos, porque la gente cada vez descubre que no es tan extraño contar estas cosas. Se está normalizando todo de una forma que hace 10 años pues no lo era, ¿no? Pero todavía quedan personas, sobre todo en sitios pequeños, en pueblos cerrados, donde la gente es muy conocida por su entorno y no quieren ser señalados, no quieren que se les conozca como pues, el raro del pueblo, el que ha visto esto o aquello, ¿no? Pero claro, aún así, es interesante que estas personas nos cuenten sus testimonios, los compartan con nosotros y nosotros pues, podamos también hacerlos públicos, aunque ellos no quieran hacerlo a cara descubierta, ¿no? Ha habido lugares en España, en nuestra geografía, donde he recogido pues, una veintena de testimonios, por ejemplo, hablando de exactamente lo mismo y sin ellos conocerse. Es decir, no podían estar influenciados por una historia popular, no podían estar influenciados por una antigua leyenda, eran historias muy desconocidas, muy cerradas y que sin embargo pues veía gente de diferentes puntos de la península cuando pasaban por esa zona concreta. Me llama la atención y es algo que he escuchado en alguna ocasión comentar a Iker, que lo extraño sería que cuando una familia se reúne y empiezan a hablar entre ellos y a contar las cosas que les han sucedido, que en una familia a nadie le haya sucedido nada. Sí. Quizás, aunque tengamos este miedo a contarlo, a que nos tomen por locos, luego también cuando la gente cuenta lo que le ha ocurrido se da cuenta de que realmente es más habitual de lo que ocurre. Lo que pasa es que, claro, todos se lo callan. Claro, y seguro que tanto tú como mucha gente que nos esté viendo ahora, pues ha vivido eso, ¿no? Como después, a lo mejor, en una sobremesa o después de una cena, cuando está tranquilamente, relajado, hablando con su familiar o con sus amigos, pues empiezan a contarse historias. Y raro es el que no cuenta, ya no el que cuenta. Por eso creo que hay que fomentar un poco este tipo de normalidad, porque es algo completamente normal, gracias a programas como el tuyo, como Cuarto Milenio, como tantos otros que se hacen desde el más absoluto respeto hacia los testigos, pues se está normalizando que la gente cuente, que la gente relate sus experiencias, y eso es lo que nos está ayudando pues, a darnos cuenta de que, de verdad, pues fíjate, ¿no? Todos los libros que tenemos aquí,
todas las historias que habrá aquí, todos los nombres, apellidos, testigos que han contado estas cosas y que sirven para que otros tantos sigan dando la cara, se animen a contar. Y yo creo que nos queda muchísimo por saber, porque ahora estamos viviendo ese momento de apertura, de normalidad ante estos asuntos y seguiremos recibiendo sorpresas seguro. Algo que fuera de España es totalmente normal. Sí. Algo que... Y que se utiliza incluso pues, para atraer público, para hacer, no sé, pues para, ya que la gente viene aquí, aprovechamos y les contamos nuestra historia, ¿no? Si se interesan por el misterio, también aprovechamos y les contamos pues, cuándo se construyó este edificio, este castillo, y eso da cierto encanto también a la historia de un lugar, ¿no? Es símbolo de que han pasado los años, de que ese lugar va recogiendo una serie de sucesos, de que va teniendo una gran historia y se convierte ya en un sitio emblemático, no solo por cómo es, sino por toda la historia que lleva a sus espaldas. Y, por ejemplo, en Escocia, y ahora ya cada vez en España pues se está viviendo más normalmente, ¿no? Pero en Escocia ya hace unos años se hacían estas rutas de misterio, donde la gente recorría las calles y les contaban todas las historias, tanto de fantasmas como de crímenes, y todo pues con una magia especial, ¿no? Y es una fortuna que pues ahora en España estemos viendo también esa apertura y ese interés de la gente a sumarse a este tipo de rutas y a este tipo de iniciativas que, es verdad, si piensas hace unos años, hace 10 años, pues no eran tan normales y quizá no tendrían el éxito que tienen ahora. Sí, antes, hace 10 años, pues probablemente cuando uno decía que iba a ir a una ruta, quizá como la que hacemos nosotros o la que se realiza en cualquier otro punto de España, te hubieran tomado por friki, te hubieran tomado por raro, y sin embargo hoy en día pues una actividad lo más normal. Sí, las visitas también, por ejemplo, a los cementerios, pues en sitios como París, por ejemplo, hay cementerios míticos, Père Lachaise, por ejemplo, que es visitado pues simplemente como un lugar turístico más, ¿no? La gente se interesa. Aquí todavía sí que notamos ciertos recelos. Si ves a alguien haciendo fotos en un cementerio, pues sí que uno piensa que no es muy normal, ¿no? Y ¿por qué no? Al final también forma parte de los monumentos de la ciudad. Oye, volviendo a la historia del enlutado, antes de que nos salgamos un poco, que nos ponemos a charlar y se nos va el santo al cielo, tenemos otra, bueno, últimamente, recientemente, has investigado otra historia muy parecida a la del enlutado, que le ocurre, que ocurre en el norte, y que precisamente, bueno, una de las cualidades del caso sería que la persona, el testigo, una persona, bueno, pues fue un alto cargo, un inspector de la Ertzaintza, ¿no? Alguien que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ganar y mucho que perder con ese testimonio, y sin embargo, él cuenta que ha visto también a ese monje o esa figura enlutada de 2 metros, de más de 2 metros de altura, ¿verdad? Sí, además este caso nos impresionó mucho porque es verdad, parece la misma figura, en este caso en una zona de Vitoria, en un túnel, donde esta persona en los años 80 va patrullando con un compañero, el Ertzaina, José Miguel Aedo, y dice que en un momento determinado él recibe una llamada de los compañeros que le dicen que se acerque a una zona muy concreta, al túnel de Ayurdín, porque hay una pareja que ha llamado a la Ertzaintza diciendo que se han encontrado con un fantasma en medio del túnel y que han tenido que pegar un volantazo y han estado a punto de estrellarse. Así que estas dos personas, José Miguel Aedo y su compañero, acuden a ese túnel creyendo que se van a encontrar pues, o con algún tipo de bromista o incluso con alguna emboscada de la banda terrorista ETA, que en aquella época pues, estaba sembrando auténtico pánico, ¿no? en esa zona. Y cuando llegan allí no esperaban encontrar todavía a esa figura en medio de la carretera, con los brazos en cruz. Dice que está vestido completamente de negro, con una especie de capucha que le tapa la cabeza. Entonces dan las largas y aún así la figura sigue manteniendo esa oscuridad. Dicen que es incapaz de observar ningún rastro, nada de su cara. Él decía también esa oscuridad tan especial, como nos decían los jóvenes al referirse al enlutado, ¿no? Pues el miedo que les produce esa visión y la sensación de que no es algo normal es tal que uno de ellos llega a bajarse del coche con el arma reglamentaria en la mano, dispuesto a utilizarla prácticamente, porque empieza a darle voces, a pedir que se identifique, y es entonces en ese momento cuando la figura desaparece por completo delante de ellos, de forma repentina. No saben muy bien cómo ha podido desaparecer, y ellos al día siguiente regresan al lugar para buscar huellas, para ver si hay algún lugar por el que se haya podido escapar, y lo cierto es que no hay ningún sitio. Nosotros volvimos a la zona más de 30 años después y no hay lugar por el que se pueda acceder
a ese túnel tan concreto, porque está en medio de una montaña que está completamente vallada a lo largo de varios kilómetros y es una zona inaccesible. Y esa misma noche, Aedo y su compañero siguen por la carretera y en un área de servicio consiguen localizar a los 2 testigos que han llamado diciendo que habían visto aquello. Y estaban tan impresionados, esas 2 personas, ese matrimonio, que ellos no se atreven a contarles que han visto lo mismo solo unos minutos atrás. Así que hacen todo lo posible por tranquilizarlos y el matrimonio sigue adelante y ellos también, ¿no? Pero claro, es bonito porque José Miguel Aedo decía lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Quizá hace unos años yo no habría contado esto porque no había la apertura que hay ahora, la gente no habría entendido que esto o que este tipo de cosas pueden ocurrir y sin embargo ahora pues quizá la gente esté más preparada para ello. Y fíjate cómo muchos escépticos piensan que en ocasiones estos testimonios forman parte, bueno, pues de solo los emiten personas con bajo nivel cultural, que estas cosas solo le ocurren a personas que buscan protagonismo. Fíjate el caso que acabamos de exponer, a ver qué tiene que ganar un inspector del Ertzaintza, o casos como, bueno, pues estamos hablando de algunos escritores, como hemos mencionado aquí, a Alejandro López Andrada, que es uno de los más prestigiosos del país. Tenemos otro escritor muy prestigioso, Jesús Reiris Rey, ¿verdad? Sí. A él también le ocurrió un caso muy curioso, ¿no? Sí, Jesús Reiris Rey además es una auténtica eminencia, es un personaje muy popular en la zona de La Coruña, porque además ha ganado varios premios literarios, y él contaba una historia que nos dejó impresionados porque nos abrió también la puerta a un tipo de aparición nuevo o no tan conocido, ¿no? Él decía que una mañana, a plena luz del día, está en una esquina hablando con un compañero, se está despidiendo de él, y entonces ve como por la calle baja un viejo amigo al que hacía mucho tiempo que no veía. Y entonces él saluda al compañero, el compañero le devuelve el saludo, y la persona con la que está también llega a ver a esa persona bajando y le saluda también. Esta persona cruza una esquina, se marcha de allí con toda normalidad y un mes después Jesús está en una feria del libro, está firmando libros, viene un viejo compañero y le dice, bueno, ¿sabes que hace un mes aproximadamente vi a nuestro amigo Gabriel? Entonces su amigo se queda un poco desconcertado y le dice, es imposible que vieras a Gabriel hace un mes porque murió hace 2 meses. Y entonces Jesús le dice que es imposible, que él ha visto a Gabriel y que lo ha visto a plena luz del día junto a un compañero. Así que él acude a su correo electrónico y descubre que, como había quedado con un compañero ese mismo día, hace una cuadratura de fechas y descubre que la fecha en la que ha visto a su amigo Gabriel era pues prácticamente un mes después de que hubiera muerto y de que lo hubieran incinerado. Él no da crédito a todo lo que está ocurriendo, su compañero le confirma que habían visto a este personaje, a esta persona, y no solo eso, sino que la descripción que hace Jesús a la familia, a los compañeros de esta persona, es un hombre vestido de oscuro, con un pantalón negro, con un niqui de verano negro, y entonces le dicen que esa es la ropa que Gabriel había llevado en los últimos días de vida porque se estaba enfrentando a una terrible enfermedad, ¿no? Y él lo ve con esas mismas ropas. Lo que no sabe interpretar Jesús es por qué es él el que ve a esta persona y no se le apareció pues algún familiar o algún miembro más directo de su entorno, ¿no? Pero lo cierto es que el caso de Jesús no es único, hay muchas personas que se han encontrado con familiares, con amigos, les han saludado con toda normalidad y han descubierto tiempo después que estas personas llevaban tiempo fallecidas. Y algo muy curioso es que estas supuestas apariciones se le producen no a los familiares directos, sino a personas que en realidad en principio no parecen tener muchísima relación, ¿no? Claro, eso es algo que desconcierta porque lo normal, o por lo menos lo que nos han contado como normal, es que las personas vayan a despedirse a sus seres queridos y de hecho es lo más habitual, es verdad que es lo más habitual, pero en este tipo de casos no es lo cotidiano. Recuerdo que descubrí y llegué a localizar a un testigo en Sudamérica que contaba exactamente lo mismo, pero con un antiguo jefe que él había tenido y que tras un accidente, sin saber que ha tenido un accidente, pues él lo ve por la calle y le saluda con toda normalidad. No sabemos muy bien por qué se producen a ciertas personas en ciertos momentos, además en momentos muy puntuales, en momentos clave, cuando se cumple el primer mes, por ejemplo, de la muerte. Jesús lo interpretaba, bueno, decía, yo soy escritor y quizá él, por mi condición de escritor, quiso que yo plasmara todo esto en algún libro, como posteriormente hizo, para que la gente conociera este caso y ayudara a normalizar, ¿no? Quizá su mensaje era ese, el de estas cosas ocurren
Y bueno, al final él lo plasmó en un libro de Misterios de Galicia que él escribió y recogía este caso como una anécdota más, ¿no? Cuando yo llegué a ese capítulo pensé que tenía una gran importancia y así fue. Nosotros nos encontramos hace un par de semanas con un caso similar en el que pensamos, bueno, al menos en nuestra interpretación, que también esa entidad pues lo que quería era difusión a un fallecimiento trágico que en su momento pues no tuvo en la prensa de la época suficiente divulgación. Y bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte, lo hemos divulgado en el programa y también en el vuestro. Pero bueno, por si algún amigo no lo ha visto, pues todavía sabemos que lo puede buscar. Lo que sí te iba a decir es que hay otros casos similares que se producen con las llamadas telefónicas, ¿verdad? Hay veces que no se aparece el espectro, no se aparece el alma en pena, pero sí que llama, ¿no?, a una persona y volvemos otra vez a lo mismo, no llama a su hijo, no llama a la persona que ha estado junto a ellos, sino que llama a alguien con quien ha tenido una relación escasa. Sí, y además este es un fenómeno muy curioso que fue investigado en los años 70 de forma profusa por Scott Rogo, por el investigador Scott Rogo, pero que después pues no se le prestó demasiada atención. Y sin embargo, cuando nosotros contamos algunos casos en el programa, hemos recibido una avalancha de casos que hemos tenido que ir seleccionando y cribando para contarlos posteriormente, y eso nos ha permitido pues sacar una serie de patrones que se repiten, como este que comentabas, que no son los familiares directos, por lo general, quienes reciben estas llamadas, sino amigos o personas que van a transmitir después el mensaje. Y a mí todo esto me llega en un principio por un viejo amigo, Jesús, que en unas vacaciones, pues él me cuenta una historia que tuvo hace unos años, en la que pues, durante la madrugada le despierta una llamada telefónica, él coge el teléfono y dice que es una mujer desorientada. Y esto es algo que también se repite. Esas voces son voces desorientadas, que no saben muy bien dónde están, qué es lo que ocurre. Es algo que se repite también. Y esta llamada, Jesús, mi compañero, mi amigo, cuelga el teléfono y al día siguiente su madre descubre esa llamada en el teléfono, marca el número y descubre que es una vieja amiga a la que hacía tiempo que no veían, que llamaba desde el norte de España, y cuando consigue ponerse en contacto con la hija de esta mujer, la hija le dice que es imposible que hayan recibido esa llamada porque esa misma noche pues, su madre había fallecido. Y hay muchísimos casos como este, casos de, por ejemplo, una teleoperadora que hablaba con un niño. Cuéntanos a fondo ese caso, que me encanta. Ese es tremendo también, porque ella nos contaba, Adela Caballero vino al programa y ella contaba que su trabajo consiste en hacer llamadas telefónicas pues, para vender ciertos servicios de ADSL, ¿no? Entonces, cuando ella llama a una casa, lo coge un chico, el chico le dice que su madre no está en ese momento en casa y que, bueno, que vuelva a llamar un tiempo después. Así que al mes siguiente, porque Adela tiene una baja, pasa unos días fuera del trabajo y cuando regresa y está revisando el listado de llamadas que tiene que hacer, pues aparece esta. Y entonces ella llama a esa casa y la mujer que coge el teléfono pregunta quién es. Y Adela le dice, bueno, yo llamé hace un mes a su casa para un servicio telefónico, me lo cogió su hijo y estuve hablando con él. Y ella le dice, ¿cómo que se lo cogió mi hijo? Dice que nota como un tono brusco, un tono que ha cambiado por completo, que ya no es afable y que entonces la mujer le pregunta ¿qué clase de broma de mal gusto es esta? Y entonces Adela se queda un poco noqueada, no sabe qué es lo que está ocurriendo y le dice bueno, no sé, hablé con alguien joven en su casa, me dijo que se llamaba de esta manera y entonces esta mujer le dice que ella no tiene familia, que su familia ha trabajado toda la vida en el mar, que justo en ese momento se estaba cumpliendo el primer año de la pérdida de su hijo que había muerto en el mar y que el nombre coincidía con el que le acababa de dar. Así que Adela se queda tan impresionada que solo es capaz de pedir disculpas, de colgar el teléfono y entonces se plantea por qué también le tocó a ella atender esta llamada y además luego planteándose un poco todo el tema, recordando todo, pues dice que, claro, que este joven tenía un interés especial en que Adela volviera a llamar a su madre. Y ella pensó que quizá era para que no se sintiera sola, para ver cómo estaba, para mediar un poco, ¿no? y para volver a hablar con ella. Bueno, pues la verdad es que te has enfrentado, hay que reconocerlo, a casos que te habrán emocionado, ¿no? Sí, hay casos que son muy emocionantes, a pesar, como tú decías, del miedo, de la impresión, hay casos que te dejan emocionado por las historias que tienen, porque en ocasiones son tragedias, en otras son historias milagrosas,
historias muy humanas, ¿no? Y también nos enfrentamos a veces, cuando hablas con los testigos, pues a historias humanas muy potentes, que te aportan cosas, que aprendes, si estás dispuesto también y tienes la sensibilidad, ¿no? para estar dispuesto pues a aprender con los testigos. Y recuerdo pues que ha habido personas que a mí me han marcado, como el que fue conocido como el niño del polo, en el caso de los alfaques, que fue una persona con una historia muy trágica a sus espaldas y que a pesar de ello pues había conseguido salir adelante. Yo creo que es una de las historias que más me ha aportado. Vamos a dejarla para el final, ¿vale? Antes hemos hablado de enlutados, de monjes, y toca ahora a las niñas. Hay un caso, ¿no?, en el Cortijo Miraflores, en el que una niña hace estragos, ¿verdad? Claro, hablábamos de las apariciones de niños y el caso del Cortijo Miraflores es uno de ellos, porque allí durante años hay mucha gente que asegura haber visto la figura de una niña que corretea por los pasillos. La han visto desde, por ejemplo, el subdirector de ese edificio, porque ahora es un lugar dedicado pues a la cultura, es un sitio donde se hacen exposiciones, donde hay una biblioteca y que se pueden consultar los trabajos, ¿no?, que hay allí. Y Germán Borrachero, que fue el director de esa institución durante años, contaba cómo una noche, cuando está todo completamente cerrado, cuando está apagando las luces, ve algo por el rabillo del ojo. Y cuando se da la vuelta, ve pasar muy rápidamente una niña vestida de comunión que corretea por el pasillo, y él cree, lógicamente, que es alguien que se ha quedado dentro del edificio. Así que echa a correr detrás de ella, y en un lugar muy concreto esta figura desaparece delante de él. Y eso le impresiona. Y entonces empieza a descubrir que hay mucha más gente que ha visto esa figura, que ha visto, por ejemplo, cómo durante la noche, cuando regresan por la mañana, hay alguien que ha estado desplazando los libros de la biblioteca, que había unos cables de acero que por las mañanas aparecían cortados, cuando son unos cables prácticamente irrompibles, y hablaban de todo tipo de fenómenos. Y entonces la historia del lugar cuenta que allí había un antiguo palacio donde había vivido una familia, y en 1902 se produce un terrible incendio, y no tenemos más detalles de esa crónica, porque es una crónica muy escasa que aparece en un medio de Málaga, y no sabemos nada más. Pero desde luego allí ha pasado todo tipo de personas. Yo conseguí localizar a un testigo, un trabajador del ayuntamiento, que contaba cómo una mañana acude allí un científico de Madrid para dar una serie de charlas, y cuando está enseñándole el edificio, este científico empieza a encontrarse mal, llega a caerse al suelo, dice entonces entre convulsiones algo de una niña, se le entiende balbucear algo de una niña, y cuando se da la vuelta ve que hay una niña vestida con unas ropas muy extrañas, como de comunión, pero antiguo, y él se dirige a ella para decirle niña, niña, voy a pedir ayuda. Y dice que cuando tiende la mano e intenta tocarla, su mano atraviesa a esa figura y entonces la figura desaparece delante de él. Y él se queda impresionado. Es quizá uno de los testigos que más me ha marcado también, porque pude ver cómo él contaba que después de aquella experiencia había tenido que ir a psicólogos, no podía quedarse solo en casa con completa oscuridad, había compartido la experiencia con sus familiares y lo habían tomado por loco, le habían hecho creer que aquello había sido alguna imaginación, pero lo cierto es que el científico que se desmaya en ese momento hablando de una niña también vuelve a Madrid y no quiere hablar del tema ni quiere volver a ese inmueble. Y nos enteramos también de que había mucha gente que había pedido el traslado, gente que no quería ir a trabajar allí, por ese tipo de experiencias, por esas visiones de una niña con un traje de época, con un traje antiguo, que bueno, pues este tipo de experiencias habían llegado a aparecer en medios como Marbella Express, en medios locales, donde se habían hecho eco de todo este tipo de testimonios. Tiene que impresionar, ¿no?, cuando encuentras que un caso ha trascendido tanto a la prensa local, cuando son medios, hombre, las revistas especializadas está claro que tienen que indagar en estos asuntos, pero cuando la prensa tan racional, tan escéptica, recoge estos testimonios, es que algo hay detrás, ¿verdad? Claro, claro, porque además en estos periódicos mandan a sus periodistas a investigar, a localizar a testigos. En ocasiones viene también por chivatazos que se reciben en las redacciones de estos medios locales, donde pues los periodistas tienen a muchos contactos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, también del caso del fantasma de Jaén, del ayuntamiento, que también es un niño vestido con un traje como antiguo, de comunión, y que curiosamente descubrimos que justo enfrente, unos años atrás, pues había habido un terrible accidente de un niño que durante una procesión se cae de un muro y se mata.
vestido con unas ropas blancas, porque además era un domingo de resurrección, las madres vestían a los niños con esas ropas en esa fecha, y coincidía perfectamente con la descripción que habían hecho las mujeres de limpieza, miembros de mantenimiento, personas que se habían encontrado con ese mismo niño, ¿no? Con esa figura que había llegado a causar tal miedo pues que las personas no querían entrar a ciertas salas solas, pedían limpiar, por ejemplo, en grupo, porque no querían quedarse solas en algunos sitios, y bueno, la propia policía había acudido a la llamada de estas personas, ¿no? Así que en ocasiones también es interesante ver cómo los propios cuerpos de seguridad tienen que enfrentarse a este tipo de visiones, a este tipo de fenómenos que no saben muy bien cómo catalogar, pero que en ocasiones también pues, quedan registrados en documentos oficiales con sellos, por ejemplo, de la Guardia Civil. Efectivamente, de hecho tú has recogido algunos de estos documentos, ¿no? Sí, y de verdad que impresiona, porque uno de ellos, por ejemplo, tenía lugar en el Hospital de Mahón, en Menorca, el Hospital Virgen del Toro, donde un grupo de guardias civiles reciben una llamada de los vigilantes de seguridad que están aterrorizados porque una noche en ese hospital abandonado dicen que están escuchando corretear por algunos pasillos, pero cuando van allí no hay nadie, dicen que ven como algunos objetos se han cambiado de lugar, sin embargo es imposible que haya nadie en ese lugar. Y cuando se persona allí la Guardia Civil, lo que encuentran es pues esos fenómenos en plena efervescencia, porque ellos son testigos de cómo cambian de lugar algunos objetos, y sobre todo lo que les impresiona es cuando al llegar a la última planta, al ir a salir con el perro para hacer la ronda por ese lugar, el perro no quiere salir del ascensor, prueban a tirarle el juguete, pero el perro no sale de allí. Dicen que además está perfectamente adiestrado, nunca antes se había comportado así, y sin embargo él hace todo lo posible por no moverse de allí. Y es entonces cuando al final del pasillo los miembros de la Guardia Civil ven aparecer una figura de una mujer con un camisón blanco, dicen casi como si estuviera flotando al final de ese pasillo, y uno de ellos llega también a sacar su arma reglamentaria. Y es entonces cuando la mujer desaparece. Y ellos se echan a correr por ese pasillo, van detrás de esa figura, llegan a una sala donde no hay nadie, y no solo eso, sino que se encuentran con que las ventanas están tapiadas, con lo cual es imposible que nadie haya podido escapar de ese sitio. Y entonces aquello fue un revuelo enorme. Nosotros conseguimos el documento oficial hablando, por ejemplo, de fenómenos paranormales, de fenómenos extraños en ese documento escrito por la Guardia Civil con ese sello que comentábamos, y a raíz de ahí, de comentar ese caso, nos llegaron otros tantos testimonios de personas de vigilancia, por ejemplo, que a través de los monitores de seguridad veían cómo las cámaras que estaban instaladas dentro del recinto pues devolvían imágenes, por ejemplo, de figuras, de sombras que andaban por determinadas zonas. Y había uno que me marcó, que es un vigilante que sus compañeros a través del walkie-talkie le están diciendo, le están indicando que detrás de él, en las cámaras de seguridad, aparece una figura, aparece una sombra, y él no es capaz de verla, pero solo se registra a través de esas cámaras de seguridad. Y el hombre se marcha de allí totalmente aterrorizado, le garantizan que no es ningún tipo de broma, que aquello es auténtico, e incluso nos hablaron de que había unas grabaciones, que ellos tenían las cintas, pero que la empresa de seguridad les había prohibido mostrar ningún tipo de material, y por tanto nos quedamos sin poder verlo, ¿no? Pero quizá algún día podamos conseguir esos detalles. Bueno, creo que habrá amigos que estén pensando que no quieren tu trabajo. Creo que puedas estar tranquilo de que mucha gente que está viéndonos no querría verse en tu pellejo en muchas de las ocasiones en las que tienes que investigar estos sucesos absolutamente terroríficos, ¿eh? Bueno, pero tú sabes que al final es una labor muy gratificante porque conoces a gente pues que te aporta muchas cosas. También depende de la sensibilidad con la que uno vaya, ¿no?, a determinados lugares, pero uno tiene que estar dispuesto pues a dejarse el pellejo por conseguir el último dato, el último detalle de cualquier historia. Y esa fascinación es estar imbuido en una investigación que te aleja pues, de las cosas que de verdad dan miedo, como la corrupción, el terrorismo, cosas con las que nos están bombardeando constantemente en los telediarios y en las noticias. Pues cuando uno está investigando este tipo de historias, parece que estamos tocando algo de verdad mucho más profundo que toda esa superficialidad que nos están vendiendo constantemente en esta sociedad consumista, ¿no? Y al final, pues yo creo que ese es el bagaje que de verdad importa, cuando estamos tocando estas cosas tan trascendentes que son en el fondo preguntas que llevamos haciéndonos desde que el hombre es hombre prácticamente.
quizás sea eso lo que nos atrae a todos del misterio, ¿no? Porque prácticamente todas las personas que conozco, todos me dicen lo mismo. A mí me gustan estos temas, a mí me atrae esto, me dan miedo, pero me gusta verlos. Quizás es por eso, ¿no? Porque aquí estamos tocando la fibra a las personas y estamos tocando lo que a todos quizás más nos preocupa, ¿no? Que es qué hay después. Claro, y que de verdad son las cosas que siempre nos han fascinado, ¿no? De hecho, la música, la pintura, tantas artes comienzan como un vínculo con el misterio, como una forma de intentar representar esas visiones, por ejemplo, que tenían los chamanes cuando contactaban con el otro mundo, ¿no? Y que aparecen en algunas pinturas, como hemos investigado recientemente, en pinturas del sur de Rhodesia, donde aparece ya representado hace más de 3.000, 5.000 años, pues el otro mundo, el mundo de los difuntos, pues con esas figuras o con esos personajes que regresan del más allá como emisarios para darnos un mensaje. En el fondo eso es lo que nos lleva interesando desde el principio de los tiempos. Por último, Javier, el caso que más te ha impactado quizás sea este que tengo aquí, ¿no? El que recoges en tu libro, los ecos de la tragedia. Sí, sin duda, y de hecho te voy a hacer una confidencia, ¿no? Cuando a mí me llega este caso al principio, yo creo que esto no lo he contado antes, yo estaba escribiendo un libro, compilando algunas investigaciones, algunas historias que yo había hecho recientemente, ¿no? Pero de pronto fui dándome cuenta de que había demasiados testigos, demasiadas personas, demasiados casos, y que era un caso tan potente, tan fuerte, que merecía tener un libro para él solo. Y entonces me prometí no publicarlo hasta que yo hubiera conseguido todos los datos y hasta que yo tuviera mis propias conclusiones sobre este tema. Y lo hice al final, por fortuna, porque llegué a conseguir datos sorprendentes y además acabo de recordar que los conseguí precisamente aquí, en Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo estaba detrás de esta historia, el libro investiga, es una investigación de los fenómenos que ocurren en el camping Los Alfaques tras ese terrible incidente en el año 78, donde mueren cerca de 200 personas calcinadas por la explosión de un camión cisterna, ¿no? Y se cuentan historias muy trágicas, historias tremendas, que algunas de ellas son tan fuertes que preferí incluso obviarlas en el libro porque creía que no aportaban gran cosa y sin embargo, pues desde ese momento, desde ese accidente, hay mucha gente que en ese camping dice haberse encontrado con figuras sin rostro en mitad del arcén durante la noche, personas que además no conocían lo que allí había ocurrido, no eran personas que fueran sugestionadas. Hablábamos, por ejemplo, también al principio, ¿no?, de que muchas veces se dice que las personas que creen en todo esto son gente que no tiene cultura. Además que a mí eso me parece una falta de respeto absoluta, ¿no? Pero en este caso encontramos testimonios en todos los ámbitos, con lo cual esa teoría no nos vale. Había médicos, había políticos muy importantes que habían trabajado incluso en el Congreso de Madrid, que se habían encontrado con esas figuras, y lo que yo me encuentro cuando voy al lugar es que en los pueblos de alrededor se conocen esas visiones como los niños del cubo. Y aquello a mí de verdad me marca. Llego a conocer a un niño que se salva de forma absolutamente milagrosa, que tiene una historia de superación brutal, que a mí me emociona en el lugar porque yo regreso al camping con él y él no había vuelto desde hacía años. Y bueno, pues es una vivencia que no habla solo del misterio y de lo paranormal, sino de cosas muy emocionantes que pasaron y de todas esas casualidades que tú conocerás muy bien, que surgen cuando uno de verdad está dejándose el alma por llegar al último dato, ¿no? Hablaba de que en Córdoba, pues cuando ya estaba a punto de tirar la toalla porque no sabía qué había ocurrido con ciertas víctimas que habían desaparecido del mapa porque habían quedado irreconocibles, pues aquí, de casualidad, en la hemeroteca, en el archivo digital, me encuentro con el lugar donde habían ido a parar los sin nombre, ¿no?, las personas que no habían conseguido ser identificadas y que parecían tener cierta relación con estas apariciones. Bueno, pero creo que vamos, si tú quieres, podrás volver a este programa. Bueno, y yo encantado. Podrás volver y dedicaremos un programa especialmente a este caso porque creo que lo merece. Es fascinante. Creo que no sería desperdiciarlo el contarlo aquí de pasada. Entonces, recomendarles, y si no pueden esperar, recomendarles Los ecos de la tragedia, un libro absolutamente fascinante de nuestro gran amigo Javier Pérez Campos, y como han visto, todo un aventurero del misterio y todo un Indiana Jones actual que es capaz de meterse no solo en sitios paranormalmente preocupantes, sino también físicamente peligrosos. Bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh? Muchas gracias a ti, de verdad que ha sido un placer estar contigo, con otro aventurero de estas tierras mágicas
que seguro pues, que nos va a dar muchas sorpresas en los próximos meses. Esfuerzo vamos a ponerle y como tú has dicho, vamos a dejarnos hasta la última gota de sudor para que nuestros amigos disfruten de los casos más interesantes que seamos capaces de ofrecerles. Pues muchas gracias a ti. Muchas por ese gracias, esfuerzo. Javier, y a los amigos que estáis ahí detrás, pues simplemente recordaros, como siempre, nuestras vías de contacto. Si tenéis cualquier caso que queréis, incluso que le comentemos a Javier, porque como saben, él es reportero de Milenio 3, de Cuarto Milenio, y también por mediación nuestra, pues algunos casos saben que llegan al programa. Bueno, pues ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros, info@cordobamisteriosa.es, es nuestro correo electrónico, también por Facebook, por Twitter, escribiendo Córdoba Misteriosa. También atendemos WhatsApp 634-221-984 y toda la información que encontrarán en nuestra página web www.cordobamisteriosa.es. Y recuerden, como siempre, que cada fin de semana realizamos esas rutas por la Córdoba Misteriosa en las que nos acercamos a esos lugares encantados donde están ocurriendo todos estos fenómenos. No, hoy hemos hablado de la provincia, de momento no estamos haciendo rutas por la provincia, pero sí que pueden conocer todos esos casos fantasmagóricos que se han producido en las calles de Córdoba. Este sábado, saben que este viernes, saben que tenemos ruta, les esperamos en ellas, y si bueno, por algún motivo no pudieran venir este fin de semana, pues les esperamos en este programa dentro de 7 días. Muchísimas gracias y hasta pronto.